jueces. Tenemos desaparecidos. Nunca más. Silencio en la sala. Mi papá, por una rendija, una claraboya, una ventana muy chiquita, veía. Mi nombre es Maximiliano de la Puente, soy docente acá en las licenciaturas en Crítica de Artes y en Curaduría en Artes, en el área transdepartamental de Crítica de Artes de la Universidad. Soy también investigador del CONICET y trabajo justamente sobre las representaciones escénicas, teatrales, performáticas y audiovisuales en relación al pasado reciente argentino, puntualmente justamente en relación a la última dictadura cívico-militar, al terrorismo de Estado, ¿no? Indago básicamente en cómo el teatro, cómo el cine representaron esa época dura, traumática, difícil de la vida del país. Esto de haber nacido a mediados de los 70, evidentemente es algo que me marcó también haber sido joven, digamos, y crecido durante los 90, o sea, durante una época de negacionismo o de políticas de olvido, ¿no? En relación de reconciliación nacional, entre comillas, como se decía en esa época. Hice como un recorrido paralelo entre estudiar, que es lo que estudié yo a nivel de grado, ¿no? Ciencias de la Comunicación en las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y a la vez empezar a estudiar teatro paralelamente, ¿no? O sea, actuación, dramaturgia, que en ese momento, o sea, a mediados de los 90, por ahí, lo veía como muy divorciado, o sea, mi vida académica, vamos a decir así, mi vida artística. Acá, esta universidad me parece que justamente, creo que, para decirlo de esta manera, tiene un gran activo, que es que justamente esas dos áreas de la vida de una persona no están divorciadas, todo lo contrario, ¿no? Están indisolublemente unidas, y yo creo fervientemente en eso, o sea, en la idea de investigar y crear a la vez, ¿no? O la investigación-creación, o investigar para crear, ¿no? Porque uno cuando produce obras está investigando permanentemente. Eso también para mí fue muy importante en mi trayectoria biográfica. Movimientos como Teatro por la Identidad, entre el 2000, 2001, ¿no? En esos momentos. La idea de, o mejor dicho, las políticas públicas que se empiezan a desarrollar en los gobiernos que vienen desde 2003 en adelante, que tienen una política de revisar lo que pasó en aquella época, en los 70, pero no solamente revisarlo en un sentido historicista, que ya estaría bien desde mi punto de vista, pero sino también de conectarlo con las luchas, los conflictos, las tensiones del presente, ¿no? De ese presente y de ahora también. Entonces, había un clima cultural, vamos a decirlo así, colectivo. Tanto el teatro como el cine, por ejemplo, no son precisamente actividades solitarias, sino todo lo contrario, son actividades de encuentro, de reunión, de colectividad. Son políticas, son fuertemente políticas. Entonces, en ese encuentro, en esos vínculos, en ese pensar en conjunto, digamos, empezaba a aparecer también pensar quizá, yo diría así, ¿no? En el último, entre comillas, o uno de los últimos proyectos de modificación o de transformación fuerte de la sociedad, y eso nos reenvía directamente a la década del 70, ¿no? Porque ese fue, entre otras cosas, un proyecto que lo que intentaba hacer era transformar la sociedad, ¿no? Transformar la sociedad en el sentido de construir una sociedad más justa, construir una sociedad con menor desigualdad, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece que las artes siempre van en esa dirección, apuntan a la construcción de proyectos de vida colectivos más humanos, vamos a decirlo así, menos desiguales, ¿no? Bueno, evidentemente las artes podemos decir que cumplen un rol central. Por ejemplo, si vamos al teatro, para un ejemplo bien concreto, es evidente que, digamos, la importancia que tuvo desde su origen, allá por el año 2000, Teatro por la Identidad, este movimiento teatral o este brazo teatral, ¿no? Impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo, fue central para, por ejemplo, que un montón de nietos, nietas recuperados se acerquen a abuelas, personas que tenían dudas en relación a su identidad, es decir, si habían sido apropiados o no durante la dictadura. Recordemos que en esos años justamente lo que pasó fue que muchos hijos de militantes fueron reapropiados, ¿no? Apropiados por familias de militares y demás, y entonces desconocían
su identidad en el sentido de sus familias biológicas, ¿no? Cuáles eran sus orígenes, cómo afectó a las relaciones familiares o interpersonales la dictadura, ¿no? Esto también es algo muy interesante, o sea, la descomposición de los vínculos, la entronización del individualismo como un principio fundamental. Eso se viene en un montón de obras del periodo, cuando uno cartografía las obras, porque hay un montón de producción del teatro incluso desde fines de la dictadura, iba a decir del 83 en adelante con la democracia, pero podemos pensar también fenómenos como teatro abierto, que fueron durante la dictadura y que se lo pueden pensar y así se lo estudia y creo que efectivamente es así, ¿no? Como un gesto de resistencia durante la misma dictadura, con gran apoyo de la crítica, del público, ¿no? Que llenaba las funciones, las salas, etc. O sea, aparece también la idea de que las artes son actividades públicas, y por lo tanto políticas, ¿no? Públicas y políticas, ¿no? Y son actividades colectivas, entonces cumplen un rol, yo diría, esencial a la hora de desarrollar políticas de memoria. Mi nombre es María José Gabel y puedo decirlo porque sé quién soy. Soy Malena Sánchez y puedo decirlo porque sé quién soy. Mi nombre es Marina Velati. Mi nombre es Cristian Siminelli. Mi nombre es Moro Aguileri. Soy Alejandro Viola y puedo decirlo porque sé. Mi nombre es Yair Said. Soy Malena Ginsburg. Soy Victoria Almeida y puedo decirlo porque si algo que hace la actividad artística es como decir, es como, yo diría, me parece, ¿no? Como iluminar, anticipar, como decir esto, ¿no? O sea, incluir como, o transformar, o pensar tendencias, pensar posibilidades, ¿no? Como de alguna manera señalar de manera indirecta, cifrada, incluso sesgada, medio tenue, es por allá, ¿no? Es por algún lugar, como iluminar posibilidades, caminos, ¿no? O ayudarnos a pensar, ¿no? Además de conmovernos, etcétera, que también, y eso es muy valioso, me parece que nos ayuda a pensar en conjunto, ¿no? Entonces, hay algo de la actividad artística que me parece que también es una punta de lanza, para decirlo de otra manera, en relación a pensar la transformación de un estado del mundo a otro, ¿no? Que es más necesaria que nunca. Y me parece que sigue siendo un proyecto colectivo fuerte. Hay momentos de reflujos, hay momentos de avances en eso, claramente un momento de reflujo, lamentablemente, de retroceso, pero me parece que no hay una derrota definitiva y total en ese sentido, de ninguna manera, y no creo que la vaya a haber, pero justamente por lo que decíamos antes, ¿no? Porque el estado de las cosas es tremendamente duro, tremendamente desigual. En un momento donde se nos insta todo el tiempo a hacerla de cada uno, quiero decir, ¿no? A aislarse, a vivir como, incluso también en el ecosistema comunicacional que vivimos, que es el de la hipersegmentación de las redes sociales y tal, ¿no? O la lógica del capitalismo de plataformas, ¿no? Que es como cada uno en su casa, consumiendo, etcétera, en soledad y tal, ¿no? O a lo sumo conectándose con otros virtualmente. Creo que no hay nada mejor que ir en un sentido contrario a ese y pensar en construir colectivamente, o sea, pensar en reunirse, pensar en asociarse, pensar en agruparse. Nada mejor que estar vinculados con otros, ¿no? Y estar vinculados y charlar y debatir y construir y marchar también y ocupar el espacio público, justamente, ¿no? Quiero decir, me parece que eso también fue algo muy fuerte, el COVID y los años de la pandemia, ¿no? La idea de que nos atomizamos, todos, me parece. No nos atomizamos, nos volvimos para adentro. El momento fue necesario, evidentemente, ¿no? Pero quiero decir, generó como una consecuencia a largo plazo esta atomización, esta individualización y tal. Y creo que hay que ir en el sentido contrario, en el movimiento contrario, volver a tomar las calles, volver a recuperar el espacio público, volver a reunirnos con otros. Las universidades para mí son centrales en ese sentido, porque son lugares donde uno se junta con gente de un montón de lados. Todavía, creo yo, quizás seguramente de una manera más acotada por la situación de crisis que vivimos y demás, pero todavía es el lugar de encuentros con personas que vienen de otros sectores sociales, con otras trayectorias de vida. Entonces el lugar de encuentro con otros, y eso es un lugar riquísimo. Cada vez que me encuentro con alguien que es muy diferente a mí, seguramente de alguna manera me transforma esa persona y yo también, sin quererlo incluso, termino transformándose a otra persona. Entonces, frente a la idea de imponer la individualidad a ultranza, ir en el sentido exactamente contrario, ¿no? Ir a encontrarnos.